Mateo 16. ¿Listos? Señor, gracias porque vas a hablar a nuestros corazones en esta mañana. Gracias porque hoy entregarás una palabra especial para mí, para mi corazón, y hoy dará fruto, Señor, abundante para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bueno, te invito a que estés allí en Mateo 16, en el versículo 21, y ya podemos sentarnos. Vamos a tomar esta palabra con fe. Hoy estamos muy poquitos. Están muy paseadores los del Jardín del Cordero. Bueno, algunos pasearon y regresaron. Otros están todavía de camino. Vamos a leerlo juntos desde el 21 hasta el 26. Mateo 16, 21 al 26. ¿Listos? Vamos a leerlo con fe. Vamos a leerlo para que produzca un fruto abundante y espero que esta palabra hable a tu corazón. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a cambiarlo para acá que me queda más cómodo. Bueno, yo quisiera hacer como una división. Yo veo que en este fragmento de la Escritura hay como dos partes. Entonces hay una primera parte que es como el peligro de desviarse uno del proyecto que Dios ha trazado para la vida de uno, ¿cierto? El versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. O sea, este es el punto central cuando Jesús ya está preparando su última parte, está preparando el proceso final del proyecto central para el cual Jesús vino a la tierra, ¿cierto? Entonces, este era el proyecto central y ya está únicamente con sus discípulos y los está preparando y les está animando y les está diciendo: bueno, voy a compartirles lo que es el centro del evangelio, ¿cierto? Entonces les dice: voy a morir. Ahora, él, ¿por quién dice que, a causa de quién, con quién se va a enfrentar aquí? Dice: voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y un poco todo eso que representa. Todo eso representa religión, ¿cierto? Y religión es todo aquello que uno construye, que uno levanta y que uno, a veces la religión no permite que Dios encaje como Dios es, ¿cierto? O sea, es catastrófico y es triste que estaba el mismo Jesús
hablando con ellos, que se supone que eran los conocedores de la verdad, quienes manejaban la ley, quienes tenían acceso a la ley, pero Jesús no les encajaba de acuerdo a lo que ellos tenían dibujado para ellos mismos. Y eso pasa muchas veces en nosotros. Todos de una o de otra manera construimos religión y de una forma u otra podemos decir, ok, pero este Jesús no encaja en mi visión. Entonces debe ser lamentable y debe ser triste pensar, estuve cara a cara frente a Dios, frente a Jesús, y yo le dije, tú no eres Jesús. Así no es como yo te tengo dibujado. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. O sea, nosotros queremos que Dios se encaje a la forma como nosotros lo tenemos diseñado, y si esa forma no funciona como yo la tengo, entonces yo digo, entonces no funciona, entonces no eres. Si tú tienes un concepto de algo y la Biblia te dice otra forma diferente, tú dices, no, así no debe ser. Yo creo que debe ser de esta manera, de esta otra manera, y así no funciona. Pero me llama mucho la atención aquí que quien lo va a matar, quien lo va a destruir, quien lo va a dañar a Jesús es la religión. Y es lo que nosotros muchas veces construimos. Construimos religión y construimos parámetros en nuestra mente, y si ese parámetro no encaja, entonces no funciona. Ahora, ¿quién es la persona que se acerca a Jesús y habla con él? Es Pedro, ¿cierto? Y Pedro le dice en ese momento, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Esto suena bueno o suena malo? Suena bueno, ¿cierto? Suena bueno. O sea, de una o de otra manera, a veces vienen voces amigas, personas que podrían ser cercanas inclusive, que te quieren sacar del proyecto de Dios. Pero este Pedro no era el mismo que unos versículos antes, si tú subes un poquito ahí al versículo 17 anterior. Este mismo Pedro no es el que le dijo cuando el Señor estaba preguntando a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él no fue el mismo Pedro que hace unos minutos antes le había dicho, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le dijo, ¿eso te lo reveló? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló el Espíritu Santo. Y ahora, unos pocos minutos abajo, unos pocos versículos abajo, el Señor le está diciendo, apártate de mí, Satanás. ¿Estaba Pedro poseído por Satanás? No, yo no creo que estaba poseído por Satanás. Pero Satanás puede usar personas, inclusive personas cercanas, inclusive personas que son muy del lado de uno, y con frases que suenan bastante interesantes. Yo encontré otras versiones de la Biblia. En otra versión dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Esa frase no la ha escuchado uno, ¿cierto? En otra versión dice, que eso está muy chiquito, dice, Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Esa frase no la escucha uno, Dios nos libre cada rato. De ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Es una persona que puede ser que lo haga con la mejor intención, pero puede sacarte de un proyecto central que Dios tiene para ti. Entonces, por eso es tan importante que uno tenga claro, o sea, el Señor sabía exactamente cuál era el proyecto de vida que tenía. Ahora, yo, si pudiera hacer un ejercicio imaginario, solo un ejercicio imaginario, suponte que tú estás en este momento cara a cara con Jesús, hoy, en este preciso momento.
y el Señor te dice, hoy vengo por tu vida, hoy es el último día, hoy te voy a llevar ya. Y tú te pararas delante del Señor hoy y le dijeras, no, Señor, no por temor a la muerte, ¿no? Sino si tú le pudieras decir, no, Señor, déjame unos años más. Y el Señor te dijera a ti, bueno, ok, ¿para qué? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es el proyecto que tienes tú? Si el Señor te dijera, hoy te voy a llevar, hoy se va a acabar tu vida, y tú te pararas delante del Señor y le dijeras, Señor, no, déjame unos años más. Déjame unos años más todavía. Y el Señor te dijera hoy, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer en esos años? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Piénsalo un poco. Tómate un tiempo. Porque esta pregunta es bien importante. Porque uno muchas veces va en la vida como empujado. O sea, la vida lo va empujando a uno, la vida lo va empujando y la vida lo va metiendo en una universidad, la vida lo va metiendo en una cosa, la vida lo va metiendo en otro paquete, la vida lo metió en una decisión y uno va empujado, la vida lo metió en un matrimonio y va saliendo. Pero realmente no hay un proyecto concreto de vida. Y eso es fundamental. Porque el Señor le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque yo tengo claro cuál es el proyecto para el cual yo vine aquí. Mi proyecto es que yo voy a morir, mi proyecto es que voy a sufrir, pero mi proyecto es que voy a resucitar y mi proyecto es la salvación eterna de todos ustedes. Tu salvación, mi salvación, la de todos nosotros, ese era el proyecto que Dios tenía para nosotros. Y Él lo tenía absolutamente claro. Él dijo, nada me va a mover. La frase sonaba bonita, porque le dijo, no, Señor, que no te ocurra eso. ¿Cómo se te ocurre que te lleven a ti allá, que te martiricen y que mueras? Pero ese, aunque podría ser un buen consejo, ese hubiera sido el consejo, ese era el consejo, obviamente, inspirado por Satanás. Si lograba quitar al Señor de la muerte, nosotros no tendríamos vida hoy. No tendría sentido nuestra vida. Pero trasládalo ahora a tu terreno. Si el Señor te dijera, ok, dime 3 razones, dime 4 razones, dime cuál es el proyecto de vida tuyo. ¿Qué es lo que tú tienes en mente? ¿Cuál sería la razón para que yo te dijera, no te llevo hoy, no te llevo esta noche? Ahí supimos de la muerte de un cantante cristiano que se llama Julio Melgar y había como conmoción en el mundo cristiano y obvio, pero pues entiendo que también su esposa, sus hijos, su familia entendieron y dieron una versión muy bonita y muy cristiana de lo que significa la muerte. Y ya, pues es parte de la vida, la muerte, o sea, parte de la vida espiritual para uno como cristiano es la muerte. Yo no te estoy hablando esta noche con terror que el Señor te va a decir, hoy te mueres como si fuera un castigo, sino si tú le pudieras decir al Señor, Señor, este es mi proyecto de vida, esta es la razón por la que me quiero quedar. Que tú le pudieras decir, yo me quedo aquí porque tengo una familia, tengo un testimonio que dar, tengo que levantar una familia bajo los parámetros del Señor y a pesar de que Satanás me quiera sacar. Ahora, mira que dice, se lo llevó aparte. Esa frase me llamó mucho la atención cuando estaba preparando la prédica. Es como Pedro le dice, ven acá. Seguramente se lo llevó abrazado y le dijo, ven, yo quiero hablar contigo. Y muchas veces pasa eso. Es como que alguien te lleva aparte y te dice, no ocurra eso con tu vida. Hay decisiones en la vida cristiana que son difíciles, que son interesantes, que son retadoras. Y muchas veces a uno, cuando las va a tomar, entonces la gente le dice, no, pero no hagas eso. Pero cuando tú tienes claro que eso es un proyecto que viene de parte de Dios para tu vida, tú tienes que decir, apártate de mí, Satanás, porque me estás estorbando. Las frases que yo encontré en otras versiones dice, me eres un tropiezo, dice la Reina Valera contemporánea. Me eres
piedra de tropiezo, dice otra versión. Representas una trampa peligrosa para mí, dice la Nueva Traducción Viviente. Quieres hacerme tropezar. Por eso cuando tú tienes claro para dónde vas, entonces vas a tener claro que va a venir Satanás de una o de otra forma a tratar de sacarte de ese proyecto. Y cada vez que una familia, lo hemos visto aquí en la iglesia, cada vez que una familia se levanta y dice, vamos a servir, vamos a entrar, vamos a trabajar, vamos a meterle, obviamente Satanás empieza a interferir el proyecto de vida de esa familia, de una o de otra forma. Golpea por donde puede. Pero cuando uno está bien parado, cuando uno sabe cuál es el proyecto de Dios al cual lo llamó Dios, entonces uno dice, aquí me quedo parado, para eso estoy parado aquí, ¿cierto? Y tú le podrás decir, representas una trampa peligrosa para mí. Y entiende que va a haber trampas peligrosas para ti. Y pueden estar en tu misma casa las trampas peligrosas para ti. No necesariamente está hablando allí con Pedro. Pedro no estaba poseído. Simplemente en ese caso fue instrumento usado por Satanás para lanzar ese mensaje, tratando de desviar el proyecto eterno de Dios. Por eso Dios, en este caso, en la vida de Jesús, lo para en seco y le dice, apártate, Satanás, quítate, me eres tropiezo, me eres una trampa peligrosa para mi vida. Entonces yo debo entender que en mi caminar cristiano voy a tener trampas peligrosas. Debo entenderlo. Pero quiero insistirte, antes de pasar al siguiente tema, quiero insistirte, si el Señor te diera a ti hoy una gabela, si te dijera, ¿sabes qué? Voy a llevarme tu vida, ya hoy te necesito. Bueno, te necesito no, porque Dios no nos necesita, pero dijera, hoy voy a hacer un corte ya contigo. Y dije lo de Julio Melgar porque entiendo que el hombre murió joven. ¿Cuántos años tenía? ¿47? Ok. Es decir, ninguna edad es joven ni viejo para la muerte. O sea, cualquier persona puede morir mañana, pasado mañana, de eso se trata. Pero si el Señor te dijera a ti hoy, ¿para qué te quedas? ¿Para qué te quedas? ¿Cuál es tu proyecto? ¿En qué vas a impactar a más gente? ¿Cómo vas a impactar a tu propia familia? Porque eso es interesante. Yo le digo, Señor, déjame un tiempo porque yo tengo un proyecto con mis hijos. Entiendo perfectamente que si una persona se fuera, Él va a sacar el proyecto de todas maneras. O sea, en esencia nadie es necesario para el proyecto de Dios, en esencia. Pero Dios sí usa personas para que uno cumpla un proyecto en la tierra. Y es interesante que uno pueda decir, Señor, tú me dejaste aquí con un proyecto y con un propósito. Pero si tu vida pierde el propósito y pierde el proyecto de Dios, entonces ¿qué sentido tendría que darse? Reflexiona en esta pregunta, escríbela, anótala, medítala, piénsala, piensa esta noche. Si el Señor te dijera, ok, te voy a dejar, pero dime cuál, ¿para qué? Ahora, el proyecto entiendo obviamente que es un proyecto abierto, ¿no? O sea, no es un solo proyecto. Hay un proyecto, generalmente un proyecto grande, central, pero hay un proyecto integral. Es decir, por decir un ejemplo, tú estás hoy como papá, entonces tienes un proyecto como papá. Tienes un proyecto como esposo. Tienes un proyecto como hombre cristiano. Tienes un proyecto frente a la iglesia cristiana. O sea, vas cumpliendo diferentes puntos, proyectos. Tienes un proyecto de vida económico que también va a influir, que también va a incidir. Entonces, hay varios puntos centrales, pero hay un proyecto, sobre todo hay un proyecto que es como el núcleo, que uno dice,
Dios me dejó aquí para cumplir un proyecto eterno. Allí están trabajando, por ejemplo, ministerios por otras personas diciendo, yo quiero trabajar por un proyecto para los jóvenes, por un proyecto para las mujeres, por un proyecto para los niños. Entonces, todo eso va a construir. Y la segunda parte de la prédica, después de que él le dice, quítate de delante de mí, en el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, eso me abre a mí la posibilidad a que es para todos. No está diciendo, o sea, se lo dijo a sus discípulos, pero la invitación está abierta, pero a su vez lleva un condicional. Si alguno quiere, o sea, la invitación la lanzo para todos. Tómenla todos. Pero tú verás si aceptas o no aceptas. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno realmente quiere seguirme a mí, si alguno lo quiere, entonces le voy a poner 3 líneas de acción, 3 condiciones para saber si realmente yo estoy yendo en pos o no estoy yendo en pos del Señor. ¿Cuál es la primera? La primera es, niéguese a sí mismo. Y esa es la más complicada de todas. ¿Qué significará negarse a sí mismo? Yo encontré un versículo que está en Filipenses 2:21 que me parece que es como el centro. En Filipenses 2:21 dice, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Ese me parece que es el centro. Es un poco resume lo que significaría negarse a sí mismo. Cuando tú te preocupas demasiado de ti mismo, estás en el foco equivocado. Cuando tu vida está para bendecir a otra persona, para servir a otra persona, entonces tú estás tomando la línea correcta. Pero normalmente lo que uno quiere es ocuparse de uno mismo. Pero aquí ni siquiera habla de ocuparse de sí mismo, sino el versículo 21 lo que dice es, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Entonces el punto central es que yo debería preguntarle al Señor, ¿y qué es importante para ti? ¿Y qué es importante para ti? O sea, si el Señor te pregunta, te voy a dejar unos días, tú tendrías que preguntarle, ¿y qué es lo importante que yo debería hacer para ti? ¿Cierto? Y entonces el Señor te va a decir, entonces, toma tu cruz y sígueme. Según estuve viendo, no estoy 100% seguro, pero pues, según dicen algunos estudiosos de la época de la crucifixión de Jesús, realmente la persona no cargaba la cruz completa, porque nosotros tenemos la imagen de que la persona va con la cruz como vemos todos los dibujitos y como hemos visto todas las películas, sino realmente lo que cargaba la persona era el poste, el travesaño, y el travesaño de brazo a brazo, digámoslo así, y el poste central ya estaba en un lugar. Entonces la persona lo que llegaba era con el travesaño, y cuando llegaba con el travesaño lo ponían sobre el poste que ya estaba clavado, y entonces allí era donde se hacía el sacrificio de esa persona. Pero en el caso de Jesucristo, obviamente la muerte de él fue voluntaria. Él pudo haber dicho, yo no quiero morir, y no moría. Él decidió voluntariamente morir a algo. Y entonces el Señor te dice, ¿tú realmente quieres seguirme a mí? Primero que todo, uno debe morir a su vida del yo.
que es lo más difícil, pero ese es el momento del nuevo nacimiento, cuando uno un día le dice al Señor, Señor, ya no vivo yo, ahora yo quiero que tú vivas en mí y que tú me digas cómo voy a manejar mi vida. Y allí empieza un proceso bien bonito, cuando tú le dices, Señor, yo te entrego mi vida y tú me dices cómo la voy a manejar. Entonces tú renuncias a la capacidad de decidir sobre tu propia vida, pero exige de eso, exige que voluntariamente tú mueras a algo, para que cumplas el proyecto que Dios tiene para ti. Y la pregunta es, si el Señor te dijera hoy, ¿a qué vas a morir hoy? Voluntariamente. Si tú tuvieras que cargarte ese poste y en ese poste tú tuvieras que decir, voy a morir a algo, ¿a qué morirías hoy? ¿Qué serías capaz de entregar? De decirle, Señor, yo esto lo voy a entregar por amor a ti. El título de la prédica, lo que el Señor nos regaló es, tú dejaste el cielo por mí, yo dejo el mundo por ti. Ese es el cambio de amor, Tú dejaste el cielo por mí y yo dejo la tierra o el mundo, más que la tierra, el mundo por ti lo dejaría, Señor. Y esta mañana, ¿a qué estarías dispuesto a dejar? Esta mañana, ¿qué podrías cargarte en ese poste y decir, Señor, yo por amor a ti, hoy tengo que tomar decisiones? Porque es fácil hablar de Cristo, de seguir a Cristo, yo soy discípulo de Cristo, pero el discipulado de Cristo exige esas tres cosas, exige negarse a sí mismo, exige tomar la cruz y exige seguirlo. Y si no tomas las tres opciones, entonces tu discipulado no es correcto. Es decir, ¿dónde quedaron todas las personas, todas las multitudes que habían estado en la partición del pan? Cuando se multiplicaron los panes y los peces y todo eso, ¿dónde estaban? Ya no estaban, ¿cierto? Entonces, los discípulos realmente son poquitos. Mi pregunta es, ¿tú quieres ser realmente discípulo del Señor? Porque te va a costar. El discipulado tiene un costo. Y tiene un costo alto. Y el costo alto es negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo, bueno, cuando uno va aprendiendo en el proceso, porque nadie se va a negar totalmente, ¿no? Cuando uno va aprendiendo en el proceso, uno va viendo cómo Dios le va cambiando la vida y cómo los sueños egoístas que tenía antes, Dios le va dando la vuelta y se los va cambiando despacito. Y hoy tú aprendes a disfrutar con cosas por las que antes nunca hubieras disfrutado, ¿cierto? Es decir, tú puedes ver una persona que, por ejemplo, antes su única oración era, Señor, yo te pido por mi apartamento, o por mi casa, o por mi carro, y esa es su oración, centrada en sí mismo, y en su condición, y en su beneficio. Pero tú de repente cuando empiezas a madurar en la vida cristiana, empiezas a orar de una manera diferente. Tú, por ejemplo, los que están trabajando en ministerio, tú empiezas a decir, Señor, yo te quiero empezar a orar por este jovencito. Y empiezas a orar por esa persona, a bendecirla a esa persona, a tomar tiempo para buscar palabra para esa persona. Y de repente tú encuentras que viene un joven de la iglesia y te dice, mira, esto está pasando en mi vida. Y tú te llenas de gozo como si la victoria fuera tuya, ¿cierto? Entonces allí realmente es cuando uno empezó a madurar en la vida cristiana. Cuando uno empieza a salir de su propio entorno y de ver cómo me beneficio de la vida cristiana y empiezas a decir, Señor, ahora siento algo diferente. Ahora mis metas han cambiado. Y esas metas solamente te las podrá decir el Espíritu Santo. Porque uno será tan egoísta que no será capaz de poder identificarlas
personalmente. Por eso vuelvo a la primera pregunta. Si el Señor te dijera, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu propósito? Tal vez lo deja uno como frío, ¿cierto? No será fácil contestar esa pregunta. No será fácil pararse delante del Señor y decirle, uno podría aquí pararse y decirle, aquí, ahorita, si yo les dijera, bueno, díganme sus metas. Entonces, pues claro, uno se para y dice, servirle al Señor, apoyar en la obra, todo lo de siempre. Ser un buen papá. ¿Y podrías tomar tu cruz para eso? Porque si quieres ser buen papá, yo te voy a decir cómo ser buen papá. Y eso va a exigir cosas de ti como papá. Cosas que van a cambiar tu estructura, que van a cambiar tu esencia. Pero todo esto, la ventaja que tiene es que es sobrenatural y gratis, para que nadie se gloríe. Porque uno finalmente cuando empieza a tener éxito en la vida cristiana, y me refiero a éxito integral, entonces va a entender que si logró éxito, fue porque hubo una gracia sobrenatural. Porque ni siquiera fue por las propias fuerzas de uno. Porque Dios dice, si te glorías, entonces es tu obra. Pero si dejas que yo haga la obra, entonces te glorías, pero en mí. Amén. Entonces, ya, no me voy a alargar mucho. Hoy solamente quiero desafiarlos con una prédica chiquita, pero picante, picantosa. Vamos a ponernos de pie un segundo. Quisiera recordarte dos cosas para cerrar la prédica. Quiero que ahorita me canten la canción que cantaron de primera, porfa. Siempre va a aparecer un Pedro en tu vida, y ese Pedro, que en esencia no es malo. Yo no te voy a decir que hay un Pedro malo, ¿sí me entiendes? Sino, no es la persona, sino te estoy hablando de una voz que puede venir de cualquier persona que va a tratar de sacarte de un proyecto que Dios te ha dicho que lo hagas. ¿Amén? ¿Sí me entiendes? Si tú te metes en un proyecto en el que Dios no te ha dicho que te metas, entonces tú vas a golpearte y tú vas a dañarte. Por eso es tan importante que uno pueda tener claro, esto me lo dijo Dios. Este es un proyecto que lo tengo claro de parte de Dios para mi vida. ¿Sí? Y te lo quiero advertir porque es tiempo de decisiones, es tiempo de mover, es tiempo de hacer cosas, y en cada decisión que vamos tomando se necesita uno estar muy claro y muy bien parado para poder decir, esto viene de parte de Dios. Porque Satanás va a usar una persona amorosa y hasta tierna, y hasta que te abraza y te lleva aparte y te va a decir, esto que no te suceda a ti. Y sonaría como un consejo bonito, pero ese es un consejo lleno de veneno. Es un consejo altamente peligroso. Por eso tú tienes que tenerla clara y decir, no, yo tengo claro esto. Por eso el Señor se paró en seco, y siendo su amigo, y siendo su discípulo, y siendo el más cercano,
le dijo: apártate de mí. No me vayas a desviar del proyecto que Dios trazó para mi vida. ¿Por qué? Porque en ese proyecto vas a encontrar la verdadera gloria de Dios para ti. Amén. Reflexiona en eso. 2, quiero que reflexiones y que esta noche, si pudieras tomar tiempo, meditaras en esa pregunta. Si el Señor te dijera a ti: si te voy a dejar aquí, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Para qué te dejaría yo aquí? Y es una pregunta que es como cuestionadora, como interesante. ¿Para qué te dejo yo aquí? Y es chévere cuando uno encuentra la respuesta, porque ahí se apasiona uno por algo. Al Señor trataron de matarlo varias veces anticipadamente, pero ese no era el proyecto de Dios. Entonces no pudieron matarlo antes. Varias veces intentaron matarlo, pero no pudieron matarlo porque este no era el momento del Señor. Cuando tú te apasionas por algo del Señor, tú dices: voy a sacar adelante este proyecto. Y voy a sacar adelante este proyecto como papá, como abuelo, como abuela, como hermano, como lo que sea. Pero tienes que encontrar ese proyecto de Dios, porque si no, no tendría sentido vivir 5, 10, 15, 20, o 30, o 40, o 100 años más. Si no hay proyecto, no hay sentido. Y esto te va a implicar negarte a ti mismo. Y negarte a ti mismo es decir: no lo voy a hacer como yo quiero, sino lo voy a hacer como tú quieres. ¿Cierto? Y eso te va a implicar tomar tu cruz y decir: Señor, lo que tenga que sacrificar por amor a ti, lo voy a sacrificar en esta cruz. Pero no es un dicho nada más. Y te hablo claro a ti, porque hay personas que siguen jugando y jugando y jugando con Dios. Y yo te digo, este es el día para que tú puedas realmente decirle al Señor: por amor a ti, voy a sacrificar esto. Y ahí puedes seguir al Señor. Cuando haces eso, entonces puedes seguir al Señor. Pero la bendición es linda, porque al final dice: todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando tú encuentras realmente el propósito de Dios, la vida cristiana, lo hermoso que es la vida cristiana, uno dice: le encontré todo. Encontré todo. Y al contrario, el que creyó que iba por el camino contrario y que iba a encontrarlo todo, se va a dar cuenta al final: perdí todo. Pasó el tiempo y perdí todo. No encontré nada. Encontré un gran vacío al final del camino. Y en el camino perdí todo. Amén. Pero hoy es un día para que tú tengas bendición, para que tú puedas decir: qué rico, Señor. Hoy me niego para ti, niego mi propia vida, Señor, en favor tuyo. Yo estoy puesto aquí para ser de servicio, yo estoy puesto aquí para bendecir, estoy puesto aquí para traer alegría, para traer gozo. Y me pusiste porque tengo una tarea muy especial. Y deja que Dios te la revele a tu corazón. Yo te puse aquí con una tarea especial. Te puse con un llamado grande. Y Él te bendice hoy.